A continuación tenemos a Ricardo Giraldo, él es abogado del Clan del Golfo, está en directo desde Estados Unidos. Señor Giraldo, bienvenido a estas pantallas de DNews. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Empecemos esta entrevista y es que nosotros estamos en directo para toda Latinoamérica. Queremos que la gente entienda los distintos protagonistas de la noticia en torno a la paz total y, por supuesto, que entiendan cómo se desarrolla el conflicto en nuestro país. ¿Cuál es el contexto de las autodefensas gaitanistas de Colombia? ¿Cuándo se convierten en el Clan del Golfo? ¿Y ellos tienen estatus político en este momento? Bueno, gracias por tu pregunta y es importante aclarar varios aspectos. Ellos no son Clan del Golfo, nunca se han hecho llamar Clan del Golfo, sino Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El Clan del Golfo no existe, es una denominación que le han dado algunos, digamos, organismos de inteligencia y contrainteligencia del Estado, pero ellos nunca han sido ni reconocidos como Clan del Golfo ni existen. Incluso el gobierno nacional, a través de varios decretos, ha reconocido que se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Bueno, quiero preguntarle específicamente sobre el estatus político, porque aquí hay mucha confusión, empezando por el nombre. Empezando por el tema, Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia. ¿Este nombre, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, respondería a tener algún tipo de estatus político que en este momento, entiendo, no lo tienen? A ver, lo de estatus político, o mejor, lo del nombre que ellos por su identidad tienen, es Autodefensas Gaitanistas de Colombia, independiente de que el gobierno les reconozca su estatus político o no. Desde su existencia, su creación, siempre se han denominado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Lo del reconocimiento político ya es un acto de reconocimiento que haría el presidente de la República en el momento en que se decida establecer mesas de negociación con este grupo. Y entonces, ¿en qué momento surge el nombre Clan del Golfo? ¿Quién se los puso? Y pues, ¿qué debemos hacer, entre otras, también los medios frente a esta confusión? Porque esto tiene en realidad un trasfondo político, ¿o no? Sí y no. A ver, sí, ¿por qué tiene un trasfondo político? Porque las Autodefensas Gaitanistas de Colombia realmente tienen un estatus político, así no se lo reconozca el Estado ni otras personas. ¿Por qué? Porque ellos han querido significativos cambios sociales dentro de las zonas o territorios donde tienen alta influencia y poder militar. Ellos tienen control territorial, control social y, por supuesto, control económico y militar en determinados territorios. Lo del Clan del Golfo, ¿por qué nace? Pues es una creación de organismos de inteligencia del Estado. Recuérdese que antes los llamaban los urabeños porque su epicentro o nacimiento fue en la zona del Urabá antioqueño y chocoano. Sí, Luego, por unas acciones de tutela que presentaron residentes y habitantes de estas regiones, pasaron a llamarse el Clan de los Úsuga. ¿Por qué Clan de los Úsuga? Porque sus primeros comandantes eran los hermanos Úsuga David, que es alias Otoniel, y Giovanni, si no estoy mal, pero también por peticiones de varias personas que tenían los mismos apellidos, dejaron de llamarlos ya no urabeños ni Clan de los Úsuga, sino Clan del Golfo, porque pertenecían al Golfo de Urabá. De Urabá y el Golfo de Morrosquillo, que también hace parte de toda esa zona, ¿cierto? Sí. Por eso, pero no es un clan, porque recuérdese que los clanes actúan como de forma horizontal, es decir, como por línea de sangre o por herencia, clanes familiares con un único objetivo común. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, su organización es piramidal, es por comandancias y por líneas de mando. Por eso es cuando capturan o fallece uno de los comandantes, el que sigue en la línea de mando entra a sucederlos en la comandancia de ese grupo. El Clan del Golfo no existe, nunca ha existido,
ha sido solamente más por malas informaciones de los medios de comunicación que reciben una información parcializada de organismos de inteligencia que los hacen llamar Clan del Golfo, pero el Clan del Golfo no existe. ¿Cómo se financian las autodefensas gaitanistas de Colombia? Pues entiendo que se financian como se financian todos los grupos armados que hacen parte del conflicto colombiano históricamente, de economías ilegales, de cobro de impuestos, a varias actividades ilegales que realizan, pero es como lo hacen todos los actores del conflicto armado, que incluso me pareció muy interesante que hoy salió un artículo del Washington Post hablando de las autodefensas gaitanistas de Colombia, lo que nunca lo habían hecho. Y aquí entra una pregunta que también aquí, bueno, se involucra al gobierno nacional. ¿Cómo van a negociar? ¿Qué es lo que piden? ¿Y cuáles son los requisitos para sentarse en la mesa? Aunque el gobierno nacional ya le puso como un pare al proceso con las autodefensas. A ver, ¿qué es lo que se pide? Claridad y seguridad jurídica primero para poder sentarse a dialogar. ¿Por qué? Porque recuérdese que el llamado de paz total como política de Estado del gobierno nacional viene como una promesa de campaña del actual presidente, que para avanzar en la paz total del Estado debía sentarse con todos los actores del conflicto. Luego de eso, que llega a la presidencia, hace aproximadamente un mes, el Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia decide dar un paso adelante y decirle al gobierno que se suman al proyecto de paz total del Estado como una política de Estado para pacificación de los territorios y, de cierta manera, entrar de transigir de la ilegalidad a la legalidad. Entonces, lo primero que se pide por parte de esta organización para sentarse a dialogar con el gobierno nacional es que haya una claridad y seguridad jurídica si está dispuesto a hacer la paz con este grupo, o si no está dispuesto a hacerla, pues ya ellos determinarán si continúan en armas o qué otra opción presentan. Y usted, en calidad de abogado, como es muy cercano a ellos presentan delitos como narcotráfico, secuestro, extorsión, también asesinato, reclutamiento de menores, minería ilegal, están muy conectados con el tema del paro minero y la minería ilegal. ¿Cómo sería el marco jurídico para un futuro proceso de paz? Porque ese es uno de los grandes ítems que tiene todo proceso de paz, incluso con las FARC también. Y por otro lado, la preocupación de los colombianos cuando se va a firmar un proceso de paz es preguntarle a las personas que están involucradas en este proceso, bueno, ¿la gente va a pagar por los delitos cometidos o simplemente va a haber una serie de indultos y reducción de penas cuando se dé la firma de estos acuerdos? A ver, lo que se pretende o lo que se quiere es que haya justicia transicional, es decir, que haya una transición de la ilegalidad a la legalidad de los actores de estos conflictos. Dentro de esa transicionalidad de la ilegalidad a la legalidad es donde entran a operar lo que se conoce como verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Porque si es una ley de sometimiento, esto no va a garantizar de modo alguno los derechos de las víctimas, que son las que realmente resultan perjudicadas y dañadas en un conflicto. Porque de someterse, pues simplemente lo harían y no tendrían la necesidad ni de reconocer ni de reparar, porque simplemente estarían sometiéndose al imperio de la ley. Aquí el Estado debe ceder un poco en cuanto a la normativa para poder que se logre una paz total, estable, duradera y con plenas garantías jurídicas y sociales, porque nada se hace con un proceso de paz que después resulte incompleto. Que para mí no hay procesos de paz fallidos, aquí han habido procesos de paz exitosos, tanto así que mire, hoy en día el presidente de la República viene de un proceso de paz exitoso. ¿Qué es lo que se necesita? Que haya una paz total con absolutamente todos los actores del conflicto, porque si continuamos en esa selectividad de solamente negociar y sentarnos con los que de pronto somos afines políticos, no va a haber una paz estable y duradera, sino lo que va a existir es más disidencias, grupos emergentes y
células durmientes. Es que aquí vale la pena aclarar una cosa que no hemos dicho, que hubiéramos podido explicar desde el principio, y es que las autodefensas gaitanistas de Colombia nacieron como un grupo paramilitar. Expliquémosle a la gente en Latinoamérica cómo funciona la tendencia política tan distinta, por ejemplo, entre las autodefensas gaitanistas de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional y la guerrilla de las FARC. Bien, te agradezco que me hagas esa pregunta porque hay un error, digámoslo, semántico en la expresión de autodefensa y paramilitar y de contexto en cuanto a su origen. Semántico porque no es lo mismo autodefensa con paramilitarismo. En Colombia no hay paramilitarismo y en eso puedo aventurarme a decirlo sin duda alguna. ¿Por qué no hay paramilitarismo? Porque recuérdese que el paramilitarismo es porque va ligado a organismos del Estado, ya sea porque fueron entrenados, financiados o cuanto menos tolerados por organismos del Estado, llámese fuerza pública o poder ejecutivo. Desde el nacimiento de las autodefensas gaitanistas de Colombia, ellos han sido atacados y ellos se han defendido de las fuerzas militares y de la fuerza pública. Recuérdese las operaciones Agamenón 1, 2 y 3, la operación Omega, donde han fallecido muchos integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia y algunos comandantes. Entonces, si fueran por lo menos tolerados, protegidos o entrenados por organismos del Estado, pues nunca tendrían un ataque por parte de la fuerza pública. Entonces, no son paramilitares. Son autodefensas, ¿por qué? Porque a raíz de procesos incompletos, reitero, de otros procesos, por ejemplo, como el de las Autodefensas Unidas de Colombia, de las extintas FARC, nacen las autodefensas y algunos integrantes de las extintas FARC fueron sumándose a las autodefensas gaitanistas de Colombia. En las autodefensas gaitanistas de Colombia existen miembros que fueron del EPL, del ELN, de las FARC y por supuesto de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces, ¿qué pasó? Al haber sido procesos de paz incompletos, donde no se tuvo en cuenta todos los actores del conflicto, hubo la necesidad de algunos de ellos de volver a retomar las armas, pese a que querían estar en paz y en sus parcelas y en sus territorios, les tocó volverse a armar para defenderse de otros grupos que fueron ingresando a las zonas donde ellos residían, vivían o estaban sus familiares para defenderse e incluso a organismos del Estado. Bueno, una última pregunta y es, en dado caso que se sienten a la mesa a negociar, ¿hay algunos puntos que están dispuestos a ceder para llegar a un proceso de paz? Ellos están dispuestos a todo por la paz. ¿A cuáles puntos? ¿A cuáles puntos serían los que estarían dispuestos a Pues imagínate, pasar de la ilegalidad a la legalidad entregando sus armas, transitando a un estado civil. Eso es un paso demasiado grande. Incluso, a ver, se habla mucho del cese bilateral al fuego, de la suspensión que pasó hace 2-3 semanas, pero recuérdese que ellos desde el 7 de agosto, como una muestra de voluntad de paz, desde el 7 de agosto del 2022, de la posición del presidente, le manifestaron que ellos iban a entrar en un cese unilateral al fuego, cese que han cumplido de manera unilateral y de manera bilateral con el Estado, pese a lo que se digan rumores y noticias infundadas. Abogado Giraldo, siempre que hay un conflicto, pensémoslo a menor escala. Cuando uno se pelea con algún compañero, con algún amigo, siempre existe ese factor orgullo que uno está en una esquina esperando a que el otro venga a decirle, venga, negociemos, arreglemos las cosas. En dado caso que las cosas cambiaran, ¿podría ser este grupo el que diera el primer paso o siempre se está esperando a que el gobierno sea el que dé el primer paso? Pues es que uno no puede negociar con el que no quiere escuchar. O sea, ellos están dispuestos a negociar, están ahí esperando, incluso pese a que les han dicho todo lo que les han dicho y los han tildado de los peores criminales de clanes traquetos, mafiosos, con un ánimo de tapar lo que no se puede tapar, de que es una estructura militar muy fuerte,
Ellos han dicho... Pues aquí tienen estamos, presencia en incluso, 221 municipios del país. O sea, imagínense, la presencia en el territorio nacional es gigante. y 22 departamentos. Entonces, el gobierno de... Algunos dicen que son solamente un clan traqueto y narcotraficante, pues no conocen el contexto real de donde ellos están, pero ellos están ahí esperando para negociar. Estamos esperando es que el gobierno diga, bueno, nos vamos a sentar y están con todo el ánimo. Miren los últimos comunicados que pese al levantamiento del cese al fuego, ellos dicen, seguimos con el ánimo de construir paz. Pues bueno, estaremos muy pendientes de las últimas noticias. Ricardo Giraldo, muchas gracias, abogado de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros desde Estados Unidos. Que estén muy bien.